Bueno, el propósito fundamental de este seminario es una reflexión sobre los procesos de integración en América Latina. En un momento, lo ha dicho bien Víctor Rico, en un momento particularmente complejo, tanto de la situación económica y política de muchos de nuestros países en América Latina, y eso sin duda afecta de alguna manera los procesos de integración. Y yo quisiera iniciar esta reflexión mirando el proceso de América Latina desde el punto de vista de la política exterior de Chile, desarrollada durante los últimos años. Lo primero que habría que decir es que la política exterior de Chile sufre una profunda rectificación en el año 1990, una vez que en Chile se recupera la democracia. Tuvimos una larga dictadura dirigida por un solo dictador, esa fue una diferencia con otras dictaduras de América Latina, 17 años, en las cuales ese gobierno dictatorial alineó a Chile inicialmente después del golpe del 73 en el esquema geopolítico de la Guerra Fría. Pinochet pretendió ser como la vanguardia mundial del combate al comunismo. Y su principal mérito en ese plano era haber derrotado la primera experiencia de revolución socialista en América Latina que pretendía realizar la transformación por la vía de la profundización democrática. En un momento donde en general las experiencias revolucionarias en América Latina más bien habían optado por esquemas de lucha armada. Y al mismo tiempo fue una dictadura que provocó profundos cambios en la política, no solamente internacional, sino que en la política económica y social. Chile se convirtió en esos años en una especie de laboratorio de la implantación de las tesis neoliberales que recién surgían. Un programa de reforma neoliberales muy de fondo que cambiaron completamente la naturaleza de la economía y de la sociedad. Sin embargo, a poco andar, la dictadura chilena entró en un proceso de profundo aislamiento internacional. Y eso confrontado a los principales centros de poder en el mundo. En Europa hubo un muy amplio movimiento de solidaridad con la democracia chilena en todas partes. En ese momento el llamado campo socialista también era muy contrario a la dictadura. La dictadura tuvo apoyo inicial de los Estados Unidos, pero ya con el gobierno del presidente Carter, que hizo del tema de los derechos humanos una bandera importante en la política exterior americana, empezaron a haber cada vez más conflictos entre Chile y los Estados Unidos. Un giro también en la política norteamericana. Y por tanto, el espacio internacional de la dictadura quedó tremendamente restringido a una alianza estrecha con las dictaduras contemporáneas en América Latina. Recordamos incluso todo lo que fue la cooperación a nivel represivo que hubo en la llamada Operación Cóndor, Paraguay, Brasil, Chile, Argentina, pero en los años 80 ya viene la ola democratizadora en América Latina, lo que significa que el aislamiento de la dictadura es cada vez mayor. El proceso democrático en Brasil, seguido en Uruguay, Argentina, etcétera, hizo que más la caída de la Unión Soviética en el 89, o sea, Chile inicia un proceso democrático con un régimen que había estado muy aislado desde el punto de vista internacional. Y por tanto, un elemento central de la política internacional de la democracia es lo que en ese momento se llamó la reinserción internacional de Chile. Es decir, la reinserción de un país que había estado profundamente aislado, cómo se reincorporaba a la escena internacional y con qué orientaciones de política.
allí la orientación fundamental fue, obviamente, recomponer relaciones y lazos con los principales centros de poder en el mundo, Estados Unidos, Europa, y con un énfasis en América Latina. Esta idea de que, en fin, Chile es un país de tamaño medio, ubicado en América Latina, la política internacional tenía que tener un énfasis muy importante en América Latina y una apertura a los principales centros del mundo. En ese momento, esta política se llamó una política de regionalismo abierto. Ese fue el título que se le puso a la orientación de la política internacional de la democracia recién recuperada. Quisiera solamente agregar que hubo desde el comienzo una mirada importante hacia el Asia-Pacífico. En un momento donde todavía a comienzos de los 90 el ascenso de China como segunda potencia mundial no era tan evidente. Pero hubo allí algunos, básicamente políticos, un gran político chileno que fue Edgardo Benninger, que desde muy temprano advirtió sobre la necesidad de que un país como Chile y también América Latina miráramos hacia el Asia-Pacífico y que Chile aprovechara su condición de país pacífico, país abierto al Océano Pacífico. Una segunda definición que no fue fácil tomar fue el de la inserción económica internacional. Durante el periodo de Pinochet, la política de inserción internacional de Chile fue una apertura muy fuerte de la economía chilena a los mercados internacionales y hecha de manera completamente unilateral. Chile tuvo una política de apertura unilateral donde hubo, y que se expresó básicamente en una disminución muy violenta y drástica y rápida de los aranceles. La idea es que era la única manera de lograr competitividad en el mundo que vivíamos. Y eso provocó efectos económicos y sociales complejos. Básicamente, eso significó la destrucción de todo el sector industrial que se había desarrollado en Chile al amparo de las políticas desarrollistas de los 60 y de los 70, políticas cepalianas se aplicaron en toda América Latina de proteger mercados internos. La drástica disminución de los aranceles hizo que la industria, sin políticas graduales de transformación, la industria, que era básicamente una industria de sustitución de importaciones, prácticamente desapareciera. Era imposible competir con textiles chinos, arancel cero. Entonces la industria textil, que era importante en Chile, quedó reducida a 2 o 3 plantas. Bueno. Y eso provocó, de otro lado, que lograron sobrevivir algunas áreas de la economía que tenían ventajas naturales muy fuertes, que eran básicamente, bueno, minería, cobre, pero también algunas otras áreas de la economía que pudieron competir en mercados internacionales. Pero en todo caso, y se provocó además la destrucción de la industria, provocó procesos muy agudos de desempleo. Y por tanto el desempeño económico durante esos años de la dictadura fue en general muy bajo, salvo los últimos 3 o 4 años antes del derrumbe, donde hubo un cierto repunte económico. Digo esto porque los gobiernos democráticos tuvimos, digo porque yo participé, digamos, no solamente como observador en esos procesos, que tomar una decisión respecto de la inserción de la economía chilena en el mundo. Y la decisión fue una política de apertura. Básicamente pensando que no podíamos reconstruir lo que ya se había destruido en materia industrial. Un país en ese momento de 12, 15 millones de habitantes no podía desarrollar un esquema de desarrollo basado en el mercado interno. Y por tanto mantuvimos la apertura internacional, sí con una corrección, que fue
no una apertura unilateral, sino que una apertura negociada. Y de allí una política de negociar tratados de libre comercio, donde los países con los que firmábamos aprovechaban la apertura que nosotros ya teníamos, pero Chile ganaba acceso a mercados que antes estaban vedados, eran más difíciles. Por poner un solo ejemplo, cuando hicimos el acuerdo con Europa, exportar tomates a Europa frescos tenía arancel cero, pero exportar salsa de tomate aquí, sausa aquí es otra cosa, molio de tomate, molio de tomate, no sausa de tomate no existe, molio de tomate, exportar molio de tomate tenía un arancel de 16, 20. Y exportar, ¿cierto?, una máquina que hiciera el jugo de tomate tenía un arancel 40. Entonces, los tratados de libre comercio permitieron aprovechar, este es un debate fuerte, sobre todo en las izquierdas en América Latina, permitieron compensar, por así decir, la apertura con ganancias desde el punto de vista de apertura de mercado. Y desarrollamos una fuerte iniciativa en materia comercial. Un conjunto muy grande de acuerdos, no voy a señalarlos todos, solamente decir que, porque esto tiene importancia respecto de los temas de América Latina, que el primer acuerdo que firmamos fue con Mercosur, el año 96. La transición comenzó el año 90. El presidente en ese tiempo en Brasil, el presidente era Fernando Henrique Cardoso, Menem en Argentina, en fin. Chile fue invitado a ser parte de Mercosur. Y finalmente la decisión que tomamos fue asociarnos a Mercosur. No ser parte de Mercosur, sino que asociarnos a Mercosur. Firmamos un tratado de libre comercio con Mercosur y nos integramos como asociados a los mecanismos políticos de integración. ¿Por qué no socios plenos? Porque una condición de Mercosur era un arancel común exterior, y eso nos obligaba a nosotros a subir nuestros aranceles en un mundo donde la tendencia era más bien bajarlos. Entonces, no fue una opción política, fue una opción de inserción económica, privilegiando también a América Latina, pero sin formar parte completamente de Mercosur. Y después de Mercosur, bueno, tratados de libre comercio con casi todos los países de América Latina, con Europa, con los Estados Unidos, con Canadá, con Corea, etcétera, más de 50 tratados. Hemos sido casi campeones mundiales de firmar tratados de libre comercio con distintas áreas. La última iniciativa en este terreno fue la Alianza del Pacífico, que incluye Colombia, Perú, México y Chile, que son países con los cuales ya nosotros teníamos tratados con cada uno de ellos, de generar, ¿cierto?, un espacio donde hay políticas de inserción similares. Y junto con ello, una política exterior donde Chile fue un partícipe activo en todas las instancias de diálogo y de concertación política y económica en América Latina. Tuvimos una participación muy activa en UNASUR, en la generación de CELAC y también en la articulación en el terreno multilateral de posiciones comunes posibles entre los países de América del Sur y de América Latina. Una participación muy activa en todo el proceso de pacificación de Haití, en las crisis, como señalaba Víctor, que tuvimos con Bolivia, cuando hubo casi una insurrección, digamos, de los departamentos del sur boliviano, la crisis Colombia-Venezuela. Hemos seguido muy de cerca todo el proceso de negociación de paz, que todavía no concluye en Colombia, etc. Y yo diría que esa política se mantuvo en lo fundamental desde el 90 hasta hoy día, 26 años. Incluso en el único cambio de régimen que ha habido en Chile, o sea, de orientación política, que fue, Chile ha estado gobernado por una coalición de centroizquierda, 22 de los últimos 26 años, hubo un interregno de un gobierno de derecha con el presidente Piñera,
pero lo fundamental de esa política se mantuvo, yo diría. Un símbolo de esa continuidad, a mi juicio, fue cuando se constituyó CELAC, el primer triunvirato que instaló CELAC, estaba el presidente Piñera, con Raúl Castro y con Hugo Chávez. Eso era por decir, digamos, por haber sido la continuidad de esa política. Eso habría sido presidente de derecha en Chile con Chávez a un lado y Raúl Castro al otro, era un cuadro inimaginable 20 años atrás. En segundo lugar, quisiera desarrollar un par de ideas sobre lo que ocurrió en América Latina durante la primera década del siglo XXI. Yo diría que vivimos un momento donde se dieron las señales de que finalmente los procesos de integración que nos han acompañado como ideas desde el nacimiento de nuestros países podían finalmente concretarse. La región vivió años particularmente favorables y por tanto pareció durante un tiempo que los viejos anhelos integracionistas podrían tener finalmente una concreción. Ese ciclo, por así llamarlo, virtuoso, se caracterizó, lo decía Víctor Rico, en primer lugar por el desarrollo muy extensivo de la democracia en América Latina, desde finales de los 80 hasta prácticamente hoy día. Prácticamente la democracia se asentó con muchos problemas en muchas partes, pero como nunca en la historia de nuestro continente. En segundo lugar, vivimos un ciclo económico expansivo, por tanto, de un ciclo económico de rápido crecimiento, sostenido, basado principalmente en varios factores. Uno, y que fue muy importante, fue la espectacular alza de los precios de las commodities, que constituyen una parte muy importante, digamos, de la oferta exportadora de todos nuestros países. Hay que decir que ese impulso fuerte fue también acompañado en la mayoría de nuestros países por políticas macroeconómicas responsables. En la mayoría de nuestros países se controló la inflación, hubo orden en las cuentas fiscales, en regímenes de muy distinta naturaleza, se acumularon reservas, hubo en general una buena legislación respecto del sistema financiero y bancario. Esto no siempre se dice, pero eso ocurrió así. Eso le permitió al continente, por ejemplo, recuperarse muy rápidamente de la crisis de 2008. Eso ocurrió también en toda América Latina. Tuvimos la repercusión de la crisis financiera del 2008 que afectó de manera brutal a muchas áreas económicas del mundo, al sur de Europa y otras. En América Latina se resintió la crisis, pero la recuperación fue muy rápida. El ejemplo más evidente de eso fue Brasil. Brasil, 2009, bajó el crecimiento casi a cero, pero el 2010 volvió a crecer al 7%. Y eso ocurrió en casi todas partes. Yo diría que esta modificación, este crecimiento económico, tiene otro elemento, sobre todo en América del Sur, es que cambia también el tipo de relaciones económicas y comerciales históricas de América Latina, donde el cambio principal es una presencia muy fuerte de China, que se convierte en pocos años en el principal socio comercial de la mayoría de los países de América del Sur. Eso no había pasado nunca en nuestra historia. Los chinos estaban muy lejos y eran muy distintos. Por lo menos en Chile, me imagino aquí también. Y Chile se convierte en un actor, no tanto político, pero sí en un actor económico muy importante durante ese periodo. Esto no es un proceso que vive toda América Latina, pero sí básicamente América del Sur. Y en menor medida México y otros países. Es una década donde se dan significativos avances sociales, eso se ha dicho, se ha escrito mucho, hay en todas partes también políticas sociales muy activas y una disminución muy drástica en tiempos cortos de la pobreza.
uno mira los datos, eso ocurrió casi en todos nuestros países, sobre todo en América del Sur, menos en México. Y con todos los cambios sociales que eso ha significado. Ampliación de sectores medios, incorporación de grandes masas al consumo, a la educación, a los servicios, etc. Ese fue un fenómeno de una rapidez como tampoco habíamos visto en la historia anterior. Y en algunos países, no en todos, una cierta avance en el tema de la disminución de las desigualdades. Hubo un avance muy rápido en términos de disminución de pobreza, por poner el ejemplo que más cercano, que es mi país. Chile tenía 40% de población en situación de pobreza en el año 90 y hoy día estamos en el 13%. Pero las pautas de desigualdad se han modificado muy poco. Por tanto, una disminución fuerte de la pobreza y una mantención de pautas de desigualdad. Y por último, yo diría que ese periodo también significa se produce un avance muy sustantivo de las instancias de diálogo y de integración política. Se crea UNASUR, que se convierte en un centro de diálogo político muy importante. UNASUR ya tenía un antecedente en la iniciativa de la Comunidad de Países de América del Sur, que también fue una iniciativa en su periodo de Fernando Enrique Cardoso, pero que el presidente Lula la tomó con mucha fuerza, y UNASUR se convirtió en un espacio de diálogo político muy, muy sustantivo. Y la creación de CELAC, que también tuvo una importancia decisiva. Y habría que decir que los avances en el plano de la integración económica fueron mucho más lentos. Si bien los hubo, en general, los procesos de integración en el área económica no fueron sustantivos durante estos casi 10 años de bonanza. Hay muchos ejemplos, no quiero aburrir. Durante esa época se hicieron grandes planes y proyectos, por ejemplo, de integración física, logística. Se hablaba de la interconexión eléctrica, de los gasoductos que iban a ir desde Venezuela hasta la Patagonia, de las vías férreas que iban a cruzar, digamos, desde el Atlántico al Pacífico. Poco. Se creó el IRSA, un programa de logística que está lleno de proyectos, con 30 proyectos priorizados. Y cuando uno analiza qué de eso se realizó realmente, los avances fueron pocos. Durante algunos años aumentó el comercio, ahora ha bajado de nuevo, 18% del comercio intrarregional. Eso no tuvo un salto sustantivo. Y por tanto yo diría, y en materia de inversión, de generación de cadenas productivas, también hay ejemplos, pero en general los procesos de integración política fueron significativos, los procesos de integración económica fueron escasos. Los países siguieron mirando sus desarrollos económicos en lógica nacional y en economías que se vinculaban fundamentalmente, no entre ellas, sino con las otras grandes economías del mundo, particularmente Europa, Estados Unidos y China. Por último, quisiera decir que ese ciclo se agotó. O sea, ese ciclo se agotó y se agotó de manera bastante definitiva, o por un tiempo que no sabemos. La abrupta caída de los precios en las commodities, causados principalmente por la disminución del crecimiento chino, que fue un gran consumidor de alimentos, de energía, de minerales, etcétera, y que, bueno, del 10% al 6-7% este año, eso provocó una crisis de precios que nos afectó a todos, en mayor o en menor medida. Y por tanto, entramos en un periodo de crecimiento lento. Y todos los pronósticos dicen que ese crecimiento lento nos puede acompañar por un tiempo incierto. Y todos los pronósticos dicen que los precios, el nivel de precios de commodities que tuvimos muy difícilmente van a ser recuperados.
Es difícil adivinar el futuro de las economías en el mundo, como se ha demostrado, pero esto parece un dato cierto. Y lo otro es que las principales economías de América del Sur, por lo menos, han sufrido procesos recesivos muy fuertes. Uno es Brasil. O sea, Brasil entre estos últimos 2 años va a tener un crecimiento negativo del 7%, que es mucho y tiene un impacto muy fuerte además en todo el área. Esta es la séptima, la octava, la novena economía del mundo. O sea, no es un asunto, no es un impacto menor. Argentina puede tener 2 años de recesión, que son las 2 economías más importantes de América del Sur. Las que están bien, bueno, Bolivia ha tenido un desempeño notable. Este año va a ser el país de América del Sur que más va a crecer. Y el resto los que no estamos bien, estamos en el 2%. México, etc. Entonces, crecimiento lento. Ese crecimiento lento sin duda pone en riesgo los avances sociales de la década anterior. Y ya hay síntomas de aquello. Con tensiones sociales. Se han producido cambios en la orientación política de muchos de los principales países de América del Sur. Un cambio de régimen, de orientación, no solamente un cambio de gobierno, de orientación en Argentina, en Brasil, el impeachment de la presidenta Rousseff, y ahí, bueno, y no sabemos que la crisis venezolana, que es una crisis muy mayor, y por tanto eso significa también que aumentan las tensiones, las diferencias, los problemas. Ese es el cuadro que tenemos hoy día. Y por tanto, la pregunta y la reflexión sobre el destino de los procesos de integración hacia adelante es una reflexión muy pertinente. Y por eso yo estoy convencido de que este tipo de reflexión es una reflexión muy útil, porque no hay respuestas obvias. Y yo solamente quisiera, ya para ir cerrando, expresar que es nuestra convicción, y cuando digo nuestra convicción, es la convicción del gobierno, de la presidenta Bachelet, de que a pesar de los problemas que enfrentamos, deberíamos, desde el punto de vista político, persistir en la importancia de hacer avanzar los procesos de integración. No por nostalgia del pasado, no por hacer realidad este viejo sueño integracionista que nunca termina de realizarse bien, sino en función de los desafíos que enfrentan nuestros países hacia adelante. Porque este cuadro de dificultades nos enfrenta a desafíos fuertes en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno de nuestra contribución a los grandes debates sobre el nuevo orden internacional. Y esos desafíos obviamente los enfrenta cada Estado y cada nación. Pero es nuestra convicción que muchos de esos desafíos los vamos a resolver mejor con políticas de cooperación, de complementariedad. El primero es el económico. Aquí voy muy rápido. Todos tenemos el desafío de generar un nuevo ciclo de crecimiento y de ir superando la extrema dependencia de nuestro stock de materias primas. Ese es un desafío común a todos. Y se demostró una vez más en la historia, y eso también nos acompaña casi desde la colonia. Sube el precio del caucho y ya tenemos la ópera en la Amazonía. Baja el precio del caucho y se despuebla la Amazonía. Ya, que eso no ha pasado con el café, con el azúcar, con el estaño, le está pasando con el petróleo ahora a Venezuela de 110, 50. Y factores que no manejamos. La discusión económica y política es bien curiosa en estos tiempos. Cuando nos va bien, son los gobiernos que lo hacen bien.
Nos va bien porque el cobre estaba a 4. ¿No? Y cuando nos va mal son los gobiernos los que hacen mal. A veces nos va mal porque el cobre se fue a 2. Del gobierno de Chile en ese asunto tiene muy poco que hacer. Porque también lo que hacíamos hace 50 años, que era ponernos de acuerdo todos los productores de cobre y fijar el precio y controlar el mercado, eso hoy día en el mundo es muy difícil. Ya no, las cosas no son así, hay que ser de otra manera. Entonces, y yo digo, eso significa nuevas políticas de desarrollo, significa que nuestros países se integren a la economía del conocimiento, que es la economía que viene, que es central. Eso lo hacemos mejor integrándonos que solos. América del Sur es un mercado de 400 millones de habitantes. 400 millones. No tenemos aranceles para bienes. Nuestro comercio es pequeño. Si miramos nuestro comercio, tiene mucho más calidad que el comercio que hacemos con los otros, porque ese 18% tiene mucho más manufactura que el comercio que tenemos con la China. Y por tanto, el tema del espacio económico para enfrentar el nuevo ciclo de América del Sur y de América Latina, porque América Latina ya somos 600 millones, de economías medias, somos economías medias, fragmentadas, pero con polos muy avanzados también. Tenemos tecnología, tenemos industrias competitivas, no muchas. O sea, hay allí un elemento que desde el punto de vista económico debería ser parte de la solución. Y eso significa políticas muy activas, logísticas. Tenemos que conectarlo, lo que ha dicho aquí Víctor. Eso tiene un efecto reactivador. Inversión pública-privada. Está sobrando plata en el mundo. ¿O no, Víctor? Hay mucha liquidez. Los intereses están bajísimos. Y nosotros tenemos tenemos una cartera posible de proyectos de logística en este continente muy grande. Pero para eso tenemos que poner de acuerdo los gobiernos y las empresas. Entonces, nada que hacer el tren que llegue a la frontera con Colombia, o al Perú. Y esos son procesos muy concretos. Nosotros creemos que allí hay un espacio muy fuerte. O sea, eso no es pura ideología, son necesidades y oportunidades que se nos abren. Lo mismo en las brechas de desigualdad. Tenemos desafíos comunes para preservar a América Latina como zona de paz. Esta es una región en el mundo, la única región desnuclearizada en el mundo. No tenemos conflictos, no tenemos grandes conflictos bélicos, ya. Pero eso hay que cuidarlo, eso hay que mantenerlo, eso hay que proyectarlo también hacia adelante. Eso no es tenemos un fin, y esas son responsabilidades comunes. Y tenemos también, creo yo, con esto sí ya termino, tenemos también que construir una voz común en los grandes temas de la agenda multilateral. Los temas de seguridad mundial, los temas de cambio climático, los temas de desarrollo sustentable, los temas del cuidado de la Antártica, o sea, los temas de derechos humanos. O sea, hay un elenco muy grande de asuntos que hacen al orden mundial que está en pleno proceso de crisis y reconstrucción, donde una voz común nuestra creo que sería de mucho beneficio para cada uno de nuestros países y de nuestra región. Y es por eso que nosotros creemos que hay buenas razones para seguir poniendo en el centro de nuestros proyectos nacionales los procesos de integración en América Latina. Le hemos llamado a esta política de convergencia en la diversidad, sabiendo que tenemos muchas diferencias, regímenes políticos, orientaciones de desarrollo económico, inserción internacional, pero que tenemos un campo de oportunidades que en esas diferencias donde hay muchos puntos de convergencia posibles. Y eso es el camino que quisiéramos que nuestras sociedades caminaran.
Muchas gracias.